Hola amigos, este video, como les prometí, tenía que hacerlo aparte para que vean cómo se conecta MirrorLink, ya que tengo que hacer una breve explicación de qué necesitamos en nuestro teléfono para que pueda funcionar. En este caso, el teléfono que voy a utilizar tiene Android 5.1. Tiene Android 5.1. Vamos a ver si funciona en eso. Yo ya lo probé en uno con Android 7, pero vamos a probar con este a ver qué tal funciona. Primero que nada, amigos, tenemos que hacer algo en nuestro teléfono para que pueda funcionar el Mirror Link. Nos vamos a ir a configuración de nuestro teléfono. Entonces nos vamos a ir hasta abajo. Vamos a darle aquí donde dice acerca del dispositivo. Nos vamos a ir hasta el número de compilación y vamos a darle clic hasta que nos aparezca una leyenda que dice ya eres programador. Entonces nos vamos a regresar y ya nos va a aparecer esta opción que nos dice opciones de programador. Nos vamos a ir hacia abajo y como si se dan cuenta nos aparece esto que dice depuración por USB. Se encuentra desactivado. Vamos a hacer la prueba con MirrorLink a ver si funciona. MirrorLink no funciona si no está activado la depuración, pero para que vean que no funciona. Vamos a ver. Vamos a conectar el cable. Disculpen lo dañado que está, pero funciona muy bien todavía, ya que es original. Lo conectamos a nuestro teléfono y ya está conectado a nuestro estéreo. Como podemos ver, no se conecta a MirrorLink. No aparece nada. Si estuviera la depuración activada, ya se hubiera conectado automáticamente. Habiendo activado la depuración, lo que vamos a hacer es desconectarlo y volverlo a conectar para que ya no lo detecte de nuevo ahora con la depuración activada. Miren lo que nos sale. Ya nos lo detectó. Ahora dice permitir depuración por USB. Le vamos a dar permitir siempre desde esta computadora y le damos a aceptar. Inmediatamente después ya nos aparece la pantalla de nuestro teléfono en nuestro estéreo. Ya nos aparece y podemos usarlo de la manera que nosotros queramos. Ya sea poner música, ya sea poner videos que traigas en tu celular, o para lo que la mayoría lo utiliza, que es para el GPS. El GPS. Este teléfono en este momento no tiene internet, pero como podemos ver, sí funciona bien el Mirror Link. Y pues eso es todo lo que tenemos que hacer, amigos, para conectarnos a Mirror Link. Eh, pues funciona muy bien, yo la verdad sí lo recomiendo. Me sorprendió que funcionara tan fácil y tan rápido y lo fluido que se ve. Eh, pues eso es todo, amigos, espero les haya servido. Recuerden dar like y suscribirse. eh, y darle clic a la campanita. Yo estaré subiendo más videos así de este tipo, instructivos y cosas de utilidad. Hasta pronto.